Primera a Corintios, capítulo 14, versículo 40. Todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que tienen de parte de Dios la facultad de ponerse de pie. Vamos a honrar la lectura de la palabra de nuestro buen Dios que va a ser expuesta en medio nuestro, en la asamblea del pacto. Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso. A ti venimos, Señor, con nuestro ruego, con nuestra súplica y con nuestras acciones de gracias. Queremos suplicarte, bendito Dios, que nos permitas que la exposición de tu palabra alumbre nuestros ojos, que nos dé entendimiento, Señor, porque está escrito que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples, y nosotros somos en muchas áreas todavía muy simples, todavía muy indoctos en muchas cosas, Señor, y necesitamos que la luz de tu palabra nos ilumine, porque creemos claramente, como ella misma dice, que tu palabra es luz. Así que te rogamos, Señor, que tu palabra al ser expuesta pueda darnos luz. Y danos, Señor, como siempre rogamos estas dos cosas delante de ti. Danos un corazón dócil para escuchar tu palabra. Tener realmente un oído dispuesto a recibir tu palabra, pero que no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre a lo más profundo de nuestro corazón, a nuestra alma. Y permítenos, bendito Dios, recoger con humildad, con mansedumbre, la palabra tuya, que es para que crezcamos en salvación. Esa palabra que es implantada en nuestros corazones. Permítenos con mansedumbre recibirla. Bendito Dios. Que no haya en medio nuestro corazón incircunciso que no te tema, sino que te rogamos, oh bendito Padre Celestial, que por la acción de tu Santo Espíritu, quien obra poderosamente en esto, circuncide nuestros corazones para presentarnos delante de ti como un solo pueblo, que tiene un corazón unánime en una misma cosa, buscar tu rostro y darte gloria en todo. Y en segundo lugar, Señor, que no es menos importante, que mi propia persona como instructor de tu palabra, como predicador, como ministro, no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda de lo que tu santa palabra dice, sino que pueda exponer con celo, pero fidedignamente, el sentido de la palabra que hemos hoy leído. Ayúdame, Señor, a ser como un cirujano hábil, que es preciso en cada uno de sus cortes y sus acciones, buscando el provecho de aquellos a quienes se está operando con tu palabra. Señor, te ruego que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, que tu palabra sea vindicada y glorificada, como decía el apóstol Pablo, que nuestros corazones, Señor, sean edificados, que seamos, Señor, alentados, animados, exhortados y reprendidos si es necesario, para colocar nuestros pies en el camino en el que deben andar, que no seamos ya más sabios en nuestra propia opinión, sino que la sabiduría de tu palabra, la cual es inspirada por tu Santo Espíritu, venga a nuestras vidas para guiar nuestra conducta, nuestro diario vivir, nuestra acción como iglesia, todo, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas, amantísimo Padre Celestial. Amén. A manera de introducción a nuestro pasaje el día de hoy y a este nuevo segmento, recién hemos terminado, lo hacíamos sobre la base de 1 Corintios 11, los primeros versículos que trataban el tema de la cubierta de la mujer cristiana en medio de la adoración pública, como el Señor ordena por medio del apóstol Pablo. Estuvimos viendo en ese segmento de esta serie práctica sobre la iglesia la voluntad de Dios acerca de que las mujeres que profesan fe cristiana en medio del culto público tengan señal de autoridad sobre sus cabezas, que tengan sus cabezas cubiertas por obediencia a lo que el Señor manda. Vimos claramente que era un grave pecado delante del Señor, una indecencia según los padres de la iglesia primitiva, una indecencia que la mujer estuviera en el culto público con su cabeza descubierta. Por eso mandaba el Señor por medio del apóstol que sus cabezas estuviesen cubiertas. Pero terminado todo este segmento que estuvimos viendo en esta serie práctica
de la iglesia, o que estamos viendo en esta serie práctica, vamos a abrir otro segmento en esta ocasión. Hemos venido tocando varios segmentos prácticos de la conducta, de la práctica, valga la redundancia, de la iglesia cristiana. Y el día de hoy, con este sermón que he titulado El Dios de un pueblo decente y ordenado, voy a hablar sobre el segmento precisamente de la decencia y el orden en la iglesia. Pretendo, si el Señor me permite y me da la fuerza y la sabiduría para ello, poder exponer de esta manera, mostrando por medio de las Escrituras que nuestro Dios es un Dios que ama la decencia y el decoro y que ama el orden o la buena disposición de los elementos que están en medio de su pueblo, ya sea para la adoración o para el diario vivir, que de hecho cuando vivimos debemos vivir pues para darle gloria al Señor en todo lo que hacemos, pero eso lo veremos más adelante. Para finalizar entonces esta introducción, he de hablar claramente de que forma parte de la serie práctica sobre la iglesia, este segmento sobre la decencia y el orden, buscando o procurando que cada uno de los miembros de nuestra congregación, y por la gracia del Señor aquellos a los que a sus oídos o a sus ojos llegue la reposición de las imágenes de este sermón o del audio de esta enseñanza, puedan también junto con nosotros aprender con la palabra del Señor lo que Dios en ella dice acerca de lo que debe ser para nosotros el orden y la decencia, o el decoro y el orden. Habiendo culminado esta introducción, vamos inmediatamente a nuestro texto. 1 Corintios 14:40 que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo primero que he de señalar en nuestro contexto es la palabra pero. Pablo viene hablando en el capítulo 14 de varias cosas que él desea y por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios regular en la iglesia del Señor. Por supuesto que esta carta es dirigida a la iglesia local en Corinto, pero sus principios siguen igualmente válidos para nosotros el día de hoy. De hecho, cuando estuvimos viendo sobre el segmento del velo en el 1 Corintios capítulo 11, es decir, 3 capítulos detrás, estuvimos viendo claramente cómo estos principios son clara y exclusivamente universales, no eran asunto de localidad. Lo mismo pasa, por supuesto, en este contexto. Pablo está, desde el capítulo 11, comienza a regular estas cosas en las que él nota o fue informado, como dice en otro pasaje, fue informado por los de Cloé, algunas cosas, algunos desórdenes que había dentro de la iglesia en Corinto, y a partir del capítulo 11 comienza a hablar sobre la cubierta de la mujer cristiana en la adoración pública, inmediatamente habla sobre la sacramentología en el contexto propiamente de la cena del Señor, cómo debía llevarse a cabo la cena del Señor. Luego comienza a hablar de los dones espirituales en el capítulo 12 y abre una cláusula para que consideren el amor en el capítulo 13, para que todo lo hagan con amor, y comienza nuevamente o retoma su tema de regular las cosas en la iglesia en Corinto en el capítulo 14, el capítulo presente en el que estamos el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba buscando regular directamente en su contexto? El hablar en lenguas y el profetizar. Al menos en el capítulo 14. El apóstol Pablo estaba entonces al decir, pero hágase todo decentemente y con orden, con esta alusión, pero está diciendo todo lo que he dicho anteriormente debe cumplirse, debe llevarse a cabo. Les está diciendo en aquel momento y en aquel lugar a ellos, tranquila y llanamente, ustedes tienen que buscar la forma de que estas cosas se hagan de una manera que sea decorosa y que sea ordenada. Eso es básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que en primer lugar, cuando Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden, al levantar este pero, lo que Pablo está diciendo es, ojo, todo lo que yo he dicho se debe hacer, pero con decoro y orden, con decencia y orden. Y es sumamente importante esto, porque por implicación, en este primer punto debemos notar que podría ser que hubiera una iglesia que estuviera derramando todos sus dones, pero de manera desordenada. Que pudiera ser que la iglesia tuviera sus servicios, sus servidores, sus actividades y todas las demás cosas, pero de manera desordenada o de manera indecorosa o indecente. Por eso el pero del apóstol Pablo. Pablo dice, háganse todas estas cosas, pero háganse decentemente y con orden. Ese pero nos invita a reflexionar. Y a manera de reflexión práctica de nuestra
de nuestra conducta como iglesia es precisamente de revisar, de analizar si las cosas que estamos llevando a cabo primero están en consonancia con las Escrituras. Porque uno pudiera decir de la iglesia en Corinto, no que le faltaban dones, sino incluso que le sobraban dones. Había muchas personas con muchísimos dones llevándolos a cabo, practicándolos. El problema en la iglesia en Corinto, entonces, no era que faltaran dones, no era que faltaran servidores, no era que faltaran actividades por realizar. Ese no era el problema en la iglesia en Corinto. El problema en la iglesia en Corinto era que aunque tenían actividades, tenían servidores, tenían un derramamiento intenso de dones, como se nos testifica por las Escrituras, ellos eran muy desordenados e indecentes. Tanto que nosotros podemos leer en el capítulo 11 de esta misma carta, cuando Pablo reprocha que en medio de la cena del Señor había gente que se embriagaba. No era que no participaban de la Santa Cena, era que lo hacían indecentemente, era que lo hacían desordenadamente. Así que este pero que el apóstol Pablo levanta aquí es sumamente importante a nosotros porque nos invita a reflexionar. Si nosotros estamos procurando que abunden los servicios, los dones y todas las cosas que Dios ha demandado que haya en una iglesia que se suscribe a la palabra del Señor como norma de fe y conducta principal, entonces ciertamente debemos procurar que todas esas cosas que Dios ha mandado a realizar en el seno de su pueblo se hagan decentemente y con orden. Ese es el pero que coloca el apóstol Pablo a sus propias palabras. No es un pero de negar lo que viene diciendo. Claro que no. No es un pero para negar aquello, es un pero para acomodar y dar una especie de advertencia, una regulación más respecto a este punto. Pero hágase todo decentemente y con orden. En segundo lugar, en nuestro texto, Dios no es un Dios de confusión. Y esto hay que decirlo claramente. En este mismo capítulo, en el versículo 33, leemos la palabra del Señor y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué es importante tomar en consideración esto? Porque está primeramente en el contexto y forma parte de lo que el mismo Pablo está hablando al decir que todo se haga con decencia y con orden. Viene precisamente la idea ¿de qué? De que Dios no es un Dios de desorden y de indecencia. Ese es el punto. Note claramente que este versículo 33 tiene que ver con la naturaleza de Dios y su obrar, ¿correcto? Pero el versículo 40 tiene que ver con la iglesia y el obrar de la iglesia. ¿Se nota la diferencia? Lo que Pablo está haciendo entonces es concatenando el ser y la obra de la iglesia al ser y la obra de Dios. Entonces, al Pablo decir en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, está uniendo un principio vivo, activo, el por qué la iglesia debe buscar la decencia en sus obras y debe buscar el orden en sus obras. La razón de esto es que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Algunas versiones vierten este vocablo paz como armonía. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de armonía. Paz en el sentido de que todo va armónicamente, de que va en unanimidad, de que no reina confusión en medio de la asamblea, cada cual teniendo su propia idea de las cosas y de cómo hacer las cosas, que cada cual va tomando el hacer como quiera hacerlo. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es exactamente lo que el Espíritu de Dios por medio de Pablo le estaba ordenando a la iglesia local que no se llevara a cabo, no se hiciera de esa manera. No era que no estaban obrando, el problema de ellos no eran que no eran servidores, que no hacían lo que tenían que hacer, que no practicaban, que no llevaban a cabo el sacramento, que no había quienes estuvieran hablando en lenguas o cantando, profetizando, etcétera. Todos ellos estaban llevando a cabo estas cosas. El problema no era ello. El problema era que se estaba suscitando una gran confusión en el seno de la asamblea en Corinto por causa del desorden y la indecencia.
Así que Pablo esgrime esto como un pilar, como un principio inconmovible para él poder mandar a la iglesia que sea decente y ordenada. Les dice, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de armonía, es un Dios de paz, de unanimidad. El mismo apóstol Pablo al inicio de esta primera carta, dice en el versículo 10, en el capítulo 1, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de armonía. Y por lo tanto, la iglesia debe reflejar esta naturaleza, esta característica de la naturaleza de Dios. Si Dios es un Dios de armonía, un Dios de paz, la iglesia debe procurar ser armoniosa dentro de ella. Claro, y usted dirá, pastor, pero es que es difícil eso, porque cada cabeza es un mundo, dice nuestro refrán. Cada cabeza es un mundo, claro que sí, cada cabeza es un mundo. Cada cual tiene un pensamiento de muchas cosas y esa es la razón por la que Dios no deja sencilla y llanamente que cada cual agarre por su propio camino, sino que coloca una ordenanza para que todos procedan a tener un mismo parecer, una misma mente, hablar todos una misma cosa. Como también Pablo hablaba por el Espíritu a los Efesios, la iglesia cristiana en Éfeso, en su carta. En el capítulo 4 decía, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. ¿No se nota ahí la idea de unanimidad, de uno? No es cada cual por su lado, es uno, unidad, unanimidad, uniformidad. A ello se le llama armonía. Y ahora, en medio de todo esto, no estoy diciendo ni negando, porque sería completamente contrario incluso a las mismas cosas que el apóstol Pablo diría 2 capítulos antes. Yo no estoy negando la diversidad dentro del pueblo del Señor, porque hay diversidad de dones, ¿correcto? Pero el mismo Pablo que habla acerca de la diversidad de servicios, dones, ministerios, etcétera, en el capítulo 12, ha dicho al principio mismo de esta carta, hablen todos una misma cosa y estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces Pablo no está loco. Pablo no está loco. Pablo está pidiendo unanimidad, armonía, como en Dios hay armonía en su ser. Las tres personas en Dios están unidas. Ninguna de ellas va en contra de la otra. El Padre no está contra el Hijo, ni el Hijo contra el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo contra el Padre o contra el Hijo. Están perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dios no es Dios de confusión. Él no es bipolar. Así que la iglesia, buscando imitar al Dios de la iglesia, no debe ser una iglesia entonces que sufra de alguna suerte de bipolaridad, alguna suerte de confusión, de desvarío. Claro que no. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el apóstol Pablo dice en ese contexto, para ir terminando de dar forma a este segundo punto, dice, como en todas las iglesias de los santos. Lo que está en la mente del apóstol Pablo en este contexto es muy sencillo. Las iglesias de los santos no andan con cuestiones que se brinden para la confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de armonía y de paz. Así que entonces clama como un ejemplo fidedigno el ejemplo de las iglesias de los santos. Como diciéndole a Corinto, recuerden que ustedes no son la única iglesia en el mundo. Hay muchas iglesias de los santos del Señor en otras partes, y Pablo lo sabía porque había fundado muchísimas, por supuesto. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo al decir esto? Está diciendo sus hermanas iglesias, hablando en plural porque es de la iglesia local acerca de lo que está hablando, no de la iglesia universal e invisible, a la que todos nosotros pertenecemos solamente por la fe en Cristo.
sino que está hablando de las iglesias locales, las asambleas locales, las familias locales de la fe. Está diciendo en todas las iglesias de los santos, son iglesias locales. Pablo está diciendo, ustedes son una iglesia local como el resto, pero en todas las demás iglesias está el mismo lineamiento, porque ellos adoran un Dios que no es Dios de confusión, sino de armonía. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ajustarse a la armonía. No andar indecentemente y desordenadamente, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Juan Calvino dice de esto en su comentario, que lo que Pablo estaría diciendo al respecto es algo más o menos así. Hasta ahora os he ordenado nada que no se observe en todas las iglesias, y de esta manera se mantienen en paz. Creo que Calvino tiene razón al citar estas palabras de esta manera. Es una especie de paráfrasis de lo que Pablo estaba diciendo. Porque al Pablo decir Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, lo que está diciendo es en todas las iglesias de los santos creen y sostienen que Dios no es Dios de confusión y por lo tanto procuran la armonía, procuran la paz, pero no una paz que está luchada con el orden, sino una paz que se suscribe al orden, a la decencia. Porque nosotros podemos estar de acuerdo en una cosa también, digamos, como para llevarle la contraria a Calvino en una cosa solamente, digamos, haciendo la defensa al diablo, ¿no? El Señor lo reprenda. Usted y yo sabemos que los malandros, en su mal obrar, ellos pueden andar en armonía y paz entre ellos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Incluso las huestes de Satanás, que el Señor lo reprenda, deben tener de alguna manera alguna armonía y paz entre ellos para poder desarrollar en conjunto sus objetivos. Que es lo que incluso reclama Cristo mismo a los fariseos cuando le acusaron a él de por el poder de Belcebú echar fuera a los demonios. ¿Qué le dijo Cristo? Si yo por el poder de Belcebú echo fuera los demonios, entonces ¿cómo se supone que procura el diablo hacer prevalecer su reino? Porque si se opone a su propio reino, entonces su reino no podrá prevalecer. Eso no tiene sentido, les dijo nuestro Señor Jesucristo ahí. Los llamó tontos, los llamó irracionales, con palabras elegantes, por supuesto. Los golpeó en el cachete, pero con un guante de seda. El punto en medio de todo ello es, como estaba diciendo, que puede haber una cierta forma de armonía y hasta cierto punto una forma de paz en un grupo de personas que se concierten a hacer lo malo. Así que habiendo dicho esto y cerrado este punto, no es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y Juan interpreta bien, Calvino interpreta bien estas palabras al decir esto por causa precisamente de que no puede de ninguna manera pasar por la mente de algún cristiano sincero el hecho de que tanto importa la armonía y la paz que no importa si vamos en contra de la decencia y el orden, con tal de que todos estemos de acuerdo en ello. ¿No? Y hay muchos ejemplos en las Escrituras sobre estas cosas. Por ejemplo, ¿estuvo o no todo el pueblo de acuerdo junto con el rey David en el momento de transportar el arca del pacto? Todos estuvieron de acuerdo. Había algarabía, jolgorio, risa, alegría, gozo. El arca del pacto vuelve después de tanto tiempo entre los filisteos. Y vuelve a nosotros, a la ciudad del gran rey, y en el lugar donde debe estar. Todos estaban de acuerdo que tenía que venir el arca del pacto. Y todos estaban felices. Así que, ¿qué hacemos? Pues obviamente, hombre, vamos a llevarlo el arca. Agárrate una vaca, agárrate una carreta, monte ese asunto allí y vamos a torearla para allá y vamos llevándola. Porque lo importante es que todos estamos de acuerdo y todos estamos felices. Y mientras todos iban cantando, saltando al Señor, ¡ay! Llegó el arca, volvió el arca. La carreta tambaleaba, como dicen las Escrituras, y Usa, ni corto ni perezoso, pensando que sus manos son inclusive mucho más limpias que el suelo, dice, prefiero por supuesto yo parar el arca para que no se caiga el arca del pacto, me explico, que se caiga en el suelo y se embarre. De alguna manera yo debo ser un poco más limpio que el charco o la tierra, ¿no? Y al tocar el arca, ¿qué pasó? Fulminado.
Y la Escritura dice más adelante, porque David incluso se enojó contra el Señor. Dice la Escritura que se enojó contra el Señor. Este David era un restiado, ¿yo? Temerario, el hombre, no te vas a enojar contra el Señor. Pero a veces nuestros desvaríos y necedad cometen estas locuras, de enojarnos contra el Señor. Cometemos. Yo lo he hecho. De pelear contra el Señor en nuestra necedad, en nuestro desvarío. Luchamos contra el Señor. Pero después de que se calmó, entonces echó cabeza y entonces le dijo al pueblo, ¿saben qué? Ya me di cuenta por qué fuimos quebrantados y por qué murió Usa. Porque no le buscamos conforme a su ordenanza. Porque había un orden. Había una forma decente de hacer las cosas, pero ellos consideraron un orden y una decencia distinta. Todos estaban de acuerdo en hacerlo así, pero a pesar de que todos estaban de acuerdo en hacerlo así, aunque todos estaban en armonía y en paz con su propio pensamiento, estaban equivocados delante del Señor. Así que concluimos en este punto precisamente, volviendo a nuestro pasaje, que ciertamente Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero el hecho de que todo un grupo pueda estar de acuerdo y no tener confusión con respecto a algo no significa que necesariamente estén en lo correcto, si no están conforme al orden de Dios. Y ese es el punto con respecto a esto. Pablo les está diciendo entonces a los corintios, hagan como todas las iglesias de los santos, busquen, así como Dios no es un Dios de confusión, sino de armonía, no tener confusión en medio de ustedes. Porque cada uno estaba tirando para su propio lado. Porque cada uno hacía las cosas como bien le parecía. ¿Les suena eso? El libro de los jueces, hay una sentencia que se repite mucho y de hecho concluye todo el libro de los jueces de esta manera. En aquel tiempo no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le salió un verso? Sin mucho esfuerzo. ¿Salió otro? No voy a seguir. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no es uniformidad. Esto no es una verdadera unanimidad. Esto es fracturar desde dentro la unidad del cuerpo de Cristo, de la asamblea del pacto. Y esto fue un problema en el pasado, es un problema en el Nuevo Testamento y es un problema el día de hoy también. ¿Cómo lo resuelve el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo? Les dice, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de armonía, de paz, como en todas las iglesias de los santos. Apela primeramente a Dios y al ser, a la naturaleza, la ontología de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Primero les dice lo que no es un Dios de confusión. Puede que haya algunas cosas que a nosotros nos parezcan confusivas, pero es por causa de que Dios es Dios de confusión. Porque a nosotros nos parezca confusa una cosa, ¿significa en ese contexto que Dios es un Dios de confusión? ¿No estará el error y la debilidad en nosotros en vez de Dios? ¿De que nosotros de repente no estemos entendiendo algo? Y ese es el punto. Dios no es un Dios de confusión. Que algunas cosas a veces pueden parecernos extrañas o confundiéndonos nosotros por lo que estamos viendo. Pudiéramos pensar que son confusas estas cosas, pero no son confusas, porque Dios no es Dios de confusión. Nosotros somos los que solemos no entender el proceder de Dios y por consecuencia terminamos obrando de una manera que refleja nuestra confusión. Eso era lo que estaba aconteciendo en Corinto. Y Pablo, por medio del Espíritu, lo primero que hace es decirle, oye, ustedes están pues bastante alejados en este punto. Deben procurar la decencia y el orden, apartar la confusión y que haya armonía, que haya unanimidad, que haya una perfecta unión en mente y parecer. Eso es lo que Pablo está hablando en la iglesia en Corinto. En tercer lugar, la decencia en la iglesia. Volviendo a nuestro texto en el versículo 40, y estamos viendo cómo todo esto forma parte del contexto, forma tanto parte del contexto de la carta primera a los Corintios,
como parte del mismo contexto de la serie práctica que estamos llevando en nuestro contexto. Pablo entonces dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hemos revisado entonces que el asunto es que deben hacerse las cosas que Dios manda, pero deben hacerse de una manera decente y ordenada. Segundo, para que el desorden y la indecencia sea quitada de en medio y no causen confusión, Pablo apela a Dios como el fundamento, el ser de Dios como el fundamento por el cual las iglesias de los santos deben procurar la decencia y el orden, porque Dios no es Dios de confusión. Tercero, la decencia en sí misma. La decencia en la iglesia. Él dice, pero hágase todo decentemente. ¿Qué implica la palabra decentemente? ¿Qué significa ser decente? Y no significa pertenecer a alguien llamado cente. Ser decente. No, la decencia implica comportarse con respeto y decoro. Esto es lo que decencia significa: actuar, comportarse, conducirse con respeto y decoro. Y cuando esto lo aplicamos a las actividades, entonces es realizar algo con respeto y decoro. Hacer decorosamente las cosas. Ya el decoro tiene su propia significancia, por supuesto, que es hacerlo con alguna forma de belleza, que es la ética que está en la mente del Señor y que nosotros estaremos observando por medio de estas predicaciones al respecto. Hay una ética de belleza en la mente del Señor y la cual, por supuesto, demandó a su pueblo y que aún hoy sigue porque Dios no cambia. Él espera belleza en su iglesia. Él espera decoro en su iglesia. Él espera pudor, espera respeto, espera en varias de estas cosas una sola palabra: espera decencia. Todas estas cosas están allí implicadas. El Thayer, para el vocablo griego que Pablo utiliza, él traduce de esta manera: de una manera decorosa, decente. Nuevamente, liga las dos cosas: decoro, sinónimo de decencia. Actuar decentemente es actuar con decoro, es actuar respetuosamente, es actuar de una manera ética y hermosa, bella también. El Helps, dando una definición acerca de ello, dice que literalmente significa tener una buena forma. Tener una buena forma, sinónimo de decencia. Dice propiamente que es apropiadamente decoroso, es decir, aquello que es respetable, honorable, modesto, noble. Vaya que la decencia tiene varias cosas en las cuales meditar. Que cuando el Señor entonces está diciendo que hágase todo decentemente, se está diciendo que se conduzcan en respeto, que se permanezca y se mantenga la honorabilidad, que se haga con modestia, que haya nobleza, que haya decoro, que se haya de buena forma, y que todas estas cosas reflejen la hermosura de un pueblo decente, como nuestro Dios es un Dios decente. Nuestro Dios no es un Dios de indecencia. Y esto puede y debe aplicarse en todas las áreas que este mismo vocablo tiene por significancia en este contexto. Por ejemplo, vamos a otros pasajes de la Escritura para buscar y mirar cómo este vocablo funciona en otros contextos también. Y en Romanos capítulo 13, en nuestra traducción Reina Valera, es traducido este vocablo decentemente como honestamente, es decir, que la decencia implica también honestidad. ¿Se da cuenta? Honorabilidad, nobleza, modestia, respeto, decoro, buena forma, apropiado, belleza, honestidad. 13:13 de Romanos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que evidentemente decencia es igual a honesto. Y la indecencia es lo deshonesto.
Y podemos por el contexto claramente decir que la decencia es contraria a la glotonería. Una persona que come y come y come de manera glotona es una persona indecente. Una persona que bebe y se emborracha es una persona indecente. Una persona lujuriosa es una persona indecente. Y así sucesivamente con las otras cosas que están nombradas allí. Una persona contenciosa, indecente. Lasciva, indecente. Envidiosa, indecente. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas características carnales o pecaminosas son indecentes. Y lo contrario a ello sería actuar decentemente. Sería actuar con modestia, con respeto, con honorabilidad, con modestia, con nobleza. De una buena forma, de forma adecuada, de una manera apropiada. Todas estas cosas están allí para que sepamos precisamente cómo debemos proceder. Otro texto que nos lleva a pensar en estas cosas está en Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Que mientras en ese capítulo desde el principio comienza Pablo a exhortar la forma de la conducta de la iglesia en Tesalónica, porque habían algunos hermanos que eran desordenados, algunos que no querían trabajar, otros que estaban tomando la mujer de su prójimo, etcétera, etcétera. Y él comienza a reprender la mala conducta de ellos en este contexto. Entonces les dice en el versículo 12, después de haberles dicho que hagan todas las cosas de esta manera, les dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Ahí está el mismo vocablo, busquémonos. Para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En el contexto en el que Pablo está hablando con respecto a esto, por supuesto, tiene que ver que las personas puedan esforzarse en sus labores, en sus trabajos, en lo que sea que ellos de parte de Dios han tenido como un don, para ellos poder sustentarse a ellos mismos y también ayudar a la iglesia del Señor. Ese es el contexto inmediato de lo que Pablo está hablando allí. Pero lo que quiero ver es la forma en la que usa este vocablo el apóstol Pablo nuevamente, ahora en este contexto. Lo usa para dar el sentido de honradez. La decencia no es solamente entonces honorabilidad, respeto, modestia, buena forma, decoro, honestidad, como recién leímos en Romanos 13:13, sino que según este pasaje, que también es palabra del Señor, decencia también es honradez, actuar con honradez, ser honrado. Así que ser alguien deshonroso es ser alguien indecente. Y ser honroso es alguien decente. ¿Qué es lo que podemos ver? Volvamos nuevamente primero a Corintios 14:40. ¿Qué es lo que podemos ver entonces en este contexto? Que este mismo sentido en el que Pablo está utilizando este vocablo en 1 Corintios 14:40 para decencia, concuerda claramente con la misma forma en la que en otros contextos se utiliza el mismo vocablo. Realmente hay un entendimiento natural con respecto a este asunto aquí. Y Pablo está esperando que aquellos que leyesen su carta, que fue escrita en su propio idioma para que la entendiesen, pudieran recordar, comprender y practicar del modo en que entendieron lo que les fue escrito, la forma en la que debían actuar. Porque básicamente a esto está haciendo referencia la decencia, la forma en la que hacen las cosas. Mientras la palabra orden más adelante, que estaremos viendo dentro de un rato, mientras la palabra orden hace referencia a la estructura con la cual se dirige, la palabra decencia atiende a la forma que está alrededor de esta estructura. El Señor está mostrando por medio de este pasaje que quiere que sus iglesias sean decentes. Y con ello está diciendo, quiero que la iglesia sea honrosa, que sea honesta, que sea honorable, que sea respetable, que sea modesta, que sea noble, que tenga buena forma, que sea apropiada, que actúe de forma adecuada.
Esto es decencia. Ahora, en el contexto, por supuesto, en el que está hablando el apóstol Pablo, y es el contexto pertinente para nosotros, pues es una serie práctica de la iglesia, es que las cosas de la iglesia y en la iglesia y de la iglesia para afuera también sean hechas decentemente. Él dice, pero hágase todo decentemente. Que en todas las áreas debe aplicarse la decencia, para que se guarde una forma apropiada en todas las cosas que Dios ha mandado a la iglesia a hacer. Sí, que ellos puedan practicar las cosas que Dios ha mandado, pero que ninguno lo haga de manera indecente, sino de manera decente. Que no se escape a la forma que debe tener, que no procure irse por fuera de la forma que debe tener. Y esto pudiera aplicarse en muchísimos aspectos, a muchísimas, de hecho a todas las actividades que una iglesia pudiera hacer. Porque ese es el contexto en el que Pablo viene hablando. Hágase todo decentemente. Cada una de estas cosas, Pablo estaba diciendo, ustedes tienen que aplicarle el ojo a esto. Ustedes no pueden saltarse la forma decente en la que ha sido instituida una cuestión, para que no vaya cada uno tomando su propia forma para hacer las cosas, sino que todos, en unanimidad, actúen de manera decente. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de armonía. Pero vemos también que Dios es un Dios de decencia. En cuarto lugar, y último punto, el orden en la iglesia. Digo, último punto de esta predicación. No es la última predicación respecto a esto. El orden en la iglesia. Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entendemos por la expresión del apóstol Pablo que no solamente está mandando, porque esto no es opcional, es un mandato, debe hacerse con decencia, debe hacerse decentemente las cosas en la iglesia del Señor, sino que esta decencia debe ir acompañada de orden. Y orden en este contexto hace, por supuesto, una alusión a una condición ordenada, a un desarrollo estructural sobre el cual se desempeñan o se desarrollan estas cosas de las cuales venía regulando el apóstol Pablo por poder del Espíritu Santo. ¿Cómo deben llevarse a cabo estas cosas en la congregación? De hecho, el contexto mismo, inmediato, así lo requiere. Estaba hablando de cómo tenía el pueblo en Corinto, el cristiano en Corinto, cómo tenía que practicar los dones, que ese es el contexto inmediato precedente. Cómo debía llevarse a cabo, por ejemplo, la Santa Cena. Coloquemos, por ejemplo, en el contexto inmediato de esta frase, un ejemplo con lo que estaba reclamando el apóstol Pablo. En el capítulo 11, en la parte baja de este capítulo, les reprende porque en cuanto a la Santa Cena, cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. No seguían el orden de la iglesia, sino que unos tomaban la cena primero, otros después, y en medio de ello algunos se emborrachaban incluso. Paréntesis, de donde claramente se desprende que es imposible que haya sido mero jugo de uvas, como algunos interpretan, que la Santa Cena debe ser con mero jugo de uva. Uno no se emborracha con jugo de uva, perdónenme. Se emborrachaban porque lo que tomaban en la Santa Cena era vino, solo que lo tomaban mal. Lo tomaban desordenadamente e indecentemente. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo entonces al empezar a escribir sobre los asuntos que estaban aconteciendo concernientes a la Santa Cena? Les está diciendo, andan desordenadamente. Y él lo dice antes, incluso textualmente en esa misma carta. He sabido de algunos que andan desordenadamente. No van conforme al orden. Entonces, en la Santa Cena, una de las cosas más santas, de los misterios más sacrosantos que tiene la iglesia cristiana, estaban actuando desordenadamente, profanando el sacramento de la Santa Cena, de la mesa del Señor, la eulogia, la Eucaristía, con tantos nombres que ha sido llamado durante la historia de la iglesia. La mesa del Señor, la mesa de la comunión, etc. La estaban profanando. ¿Por qué? Porque estaban actuando desordenadamente, porque se saltaron el orden. Entonces Pablo está diciendo en medio de todo esto
tanto de las cosas que mencionó en el capítulo 11, como en el 12, con el mismo capítulo 14, está diciendo que todo se haga decentemente y que a ello se le añada el orden. Son los rieles sobre los cuales debería andar, la estructura con la cual debería sostenerse aquellas actividades cuya forma debe ser decente. No es que les está diciendo ustedes deben ser decentes y que cada uno actúe como le dé la gana, pero lo hacen decentemente. No, deben ajustarse al orden. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Cuando Pablo en este pasaje establece reglas para el uso de lenguas, de profecías, de edificación, el orden incluso en el que se iba a parar uno detrás del otro para poder hacer enfrente lo que debía hacer delante de la iglesia del Señor, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo? Está enfatizando la necesidad en ese contexto de edificación y entendimiento. Eso lo vemos en el pasaje de 1 Corintios 14. Para que todas estas cosas puedan, con ella, dar edificación a la iglesia. Incluso dice, si por ejemplo, todo el mundo está hablando en lengua, y de repente entra un indocto, alguien que no tiene idea de nada, y entra a la iglesia, ¿no dirán que ustedes están locos toditos? Ahora pregunto, ¿no está pasando eso en muchas iglesias el día de hoy? Iglesias que, dicho sea de paso, en realidad no tienen gente que habla en lengua, sino que hablan rabasalladas. Perdónenme la expresión. Porque eso no son idiomas como la Biblia dice que son las verdaderas lenguas. Primera Corintios capítulo 14, el pasaje que estamos viendo, y Hechos capítulo 2 lo muestran claramente. Permítame hacer este paréntesis en este punto. Las lenguas no son rabasalladas, no son Rambo saca la bazuca, quinta y barraca, no. Esas no son lenguas. Esas no son lenguas. El significado de lenguas en ese pasaje es un idioma que tiene su significado, que transmite mensaje, no un invento. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez ocurre el milagro de las lenguas. Cerrado el paréntesis con respecto a eso, porque no es nuestro punto. Algún día nos tiraremos una serie con respecto a ello. Lo cierto es que por medio de todas estas cosas, Corinto, que tenía por supuesto también este aflorar de dones en donde había hablar de lenguas, en donde había el profetizar, en donde todas estas cosas había un desorden. Muchas gentes estaban hablando en lenguas al mismo tiempo. Y uno profetizaba por aquí y el otro profetizaba por allá. Y el uno oraba por aquí y el otro cantaba por allá. ¿Y qué es eso? Un desorden. Y lo que Pablo está diciendo por medio de esto, y lo vemos desde el versículo 26 hasta el 33, cuando él dice precisamente que Dios no es un Dios de confusión, que la edificación no puede venir por medio del desorden. Que el pueblo de Dios no es edificado en medio del desorden, sino por medio del orden. Entonces el orden es necesario para la edificación y el entendimiento. El orden es crucial para evitar la confusión, de la cual se nos ha dicho, Dios no es Dios de confusión. Y así entonces poder permitir que se desarrolle la iglesia como debe desarrollarse. Mire, permítame decirle lo que el Thayer dice con respecto al significado del vocablo que Pablo utiliza en ese contexto para orden. Dice, orden debido o correcto. Dice debido o correcto, en el sentido de algo que se debe hacer para corregir algo, o lo correcto que aplica en una situación. Ambas cosas son necesarias entender en la palabra orden. En segundo lugar, añade diciendo condición ordenada. Es decir, no es algo que nace o surge de la nada. No es como el pensamiento de los ateos que de repente la nada explotó y luego todo eso que explotó se ordenó por sí solo. No, es una condición ordenada. Debe venir por influjo o guianza de otro que establece el orden, que dirige, que coloca la condición. De una manera similar podemos encontrar el uso de este mismo vocablo en Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 5, mire cómo se goza el apóstol Pablo de esto. Y así deberíamos procurar ser nosotros, para que realmente esto sea una razón de gozo. Dice,
2:5 de Colosenses. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen ¿qué? Vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Miren nomás de la mano de qué ha aparecido el orden, la firmeza en la fe. Así que entonces el desorden no solamente es amigo de la falta de edificación y la carencia de entendimiento. Así que no solamente el buen orden es facilitador del entendimiento y de la edificación, sino que entonces el buen orden va de la mano con la firmeza en la fe. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si el desorden facilita la confusión y la carencia de edificación y entendimiento, por lo tanto no puede haber firmeza en la fe. El desorden facilita que no haya firmeza en la fe. Pero la firmeza en la fe va de la mano con el buen orden. El buen orden hace precisamente que nosotros podamos dirigirnos de la manera apropiada, con la condición arreglada. La Strong Concordance, acerca de este vocablo, lo define así, sencillo y llanamente: arreglo regular. Y no estoy diciendo regular en el sentido como cuando uno utiliza de manera, con una semántica un poco, digamos, doblada, ¿no? De regular, decir, ¿cómo estás ahí? ¡Ay, regular! Que uno utiliza la palabra regular como más o menos, ¿sabe? Ahí estoy, medio, regular, más o menos. Eso no es lo que significa regular en este contexto. Cuando en la Strong se nos dice que el concepto es arreglo regular, está diciendo que se arregla algo para regular, es decir, para ordenar algo. Se arregla algo para que tenga un orden, para que tenga entonces una regulación, para que pueda hacerse de una manera ordenada. Eso es, condición ordenada, orden debido, correcto, arreglo regular. Si la iglesia del Señor persigue la edificación y el entendimiento, la iglesia entonces debe regularse, debe arreglarse, debe ordenarse, debe acondicionarse. ¿Se da cuenta, hermano? En un sentido esto es muy fácil decirlo, ¿no? Digo, es fácil predicar aquí que la iglesia debe tener orden y debe tener decencia. Lo difícil es ponerse manos a las obras y comenzar a aplicar la decencia y el orden a cada área. Nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Yo el primero. A veces lleva tiempo. A veces lleva tiempo. De hecho, fíjense, las cartas del apóstol Pablo, que no fueron 2, fueron 3, a Corintios. Solo que una se perdió, no la tenemos. Y eso lo sabemos, porque él mismo lo menciona en otra carta. No dice que se perdió, sino que menciona esa carta que en realidad no tenemos. Así que evidentemente, ¿qué estaba tratando de hacer el apóstol Pablo con la iglesia en Corinto? Vaya gente tan desordenada. Porque una vez que le escribe, estamos viendo que siempre Pablo está tratando de ordenarles, de regularles, de que cojan el carril. Trata con innumerables argumentos en todo momento de que entiendan que el orden es asunto de Dios, del ser de Dios, que quiere Dios que sean ordenados, que actúen decentemente en todas las cosas que hacen. Y puede entenderse, por supuesto, es el primer siglo. La iglesia cristiana tiene mucho en lo cual crecer o madurar. Está todavía en pañales en algún sentido. En cuanto a la doctrina cristiana, tiene mucho, por supuesto, de sus antepasados. Pero hay nuevas normativas que vienen con la instauración del nuevo pacto. Y entonces necesitan organizarse, necesitan orden. Podemos verlo en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Qué sucede? Las viudas de los helenistas estaban quedando sin la porción que les correspondía y solamente habían dado porciones a las viudas de los judíos. ¿Qué había allí? Un desorden. Había algo que no se estaba actuando de manera ordenada. Y la circunstancia, la necesidad, llevó a que los apóstoles dijeran, ok, ya va, un momento.
Nosotros no podemos ubicarnos a las mesas y entregarnos al servicio de las mesas. Lo venían haciendo. Pero el pueblo había sido crecido tanto, Dios había bendecido tanto a la iglesia, que la iglesia estaba creciendo tanto y ya ellos no se daban abastos para hacerlo. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Bueno, listo. De entre el pueblo en medio nuestro, que hayan varones guiados por el Espíritu Santo, sabios, aborrecedores del lucro, etcétera, que entonces puedan ocuparse de la administración. Y que así entonces puedan dar lo que debe dar a cada uno. ¿Qué estaban ellos diciendo con esto? Que se mantenga un orden. Y la necesidad entonces requirió que se obrase rápidamente para poder volver a un orden. Porque hay algo que Dios ha mandado hacer con respecto a las viudas. Y entonces hay un desorden si no se está haciendo lo que fue ordenado. ¿Qué hay que hacer? Tomar una directriz rápido para volver a lo ordenado. Y así hay muchos otros pasajes en las Escrituras que muestran estas cosas. Como por ejemplo, cuando Ezequías como rey quería restituir nuevamente el servicio de adoración al Señor y comenzó a purificar el templo, en 8 días limpiaron toda la inmundicia y en los 16 días estaba santificado y consagrado el templo. Básicamente el texto dice, estaban todos alegres porque la cosa se había hecho rápidamente. Todos pusieron de su parte, ofrendas por aquí, movimiento por allá, etcétera. Pero era tanto lo que se había dado, era tanto que los sacerdotes no se daban abastos para degollar a todas las víctimas y ofrecerlas en sacrificio. Tuvieron los levitas que intervenir. Oído allá el tambor. Una condición de necesidad para arreglar algo y luego mantenerse en el orden. Porque usted y yo sabemos que los levitas, por ser de la tribu de Leví, no eran necesariamente los que debían hacer el trabajo del sacerdocio, ¿cierto? Sino solamente a los descendientes ¿de quién? De Aarón, de la tribu de Leví. A él, a Aarón, fue dado el sacerdocio. Pero era tanto el trabajo y los levitas se habían santificado que el Señor permitió que los levitas pudieran ayudar a degollar las víctimas, etcétera, para llevar a cabo el grandísimo trabajo que había en ese tiempo y en ese contexto. ¿Qué nos muestra precisamente esto? Que en medio de la necesidad imperiosa, incluso Dios, en fin de que el orden se pueda llevar a cabo, se procese y vea que pueda hacerse diligentemente y con decencia, permite que estas cosas puedan ocurrir. Que levitas participaran del sacerdocio, ayudando a los sacerdotes, quiero decir. Actividades que eran propiamente de los sacerdotes. Uno pudiera decir, parece un desorden. No, se están dirigiendo al orden, porque no tenían sacrificio de ningún tipo. Y entonces en ellos sí tenían un amplio desorden, no había sacrificio. La casa de Dios incluso estaba contaminada con los ídolos que el predecesor de Ezequías, su padre, había llenado el templo con ídolos. Así que ellos procuraban el orden de Dios. Y estas cosas fueron permitidas precisamente para esto. Para que pueda llegarse entonces a lo correcto, a lo debido. Nosotros pudiésemos ver también, por supuesto, en ese contexto, la necesidad que el pueblo de Dios tiene de ser ordenado. Mencioné que titulé este sermón en particular al principio como el Dios de un pueblo decente y ordenado. Y he estado hablando precisamente cómo espera el Señor que haya una decencia y un orden en todo cuanto la iglesia desempeña o desarrolla. ¿Por qué? Porque la iglesia es un agente prioritario en el plan de redención que Dios tiene para con el mundo. En ese plan de transformación, en ese plan de alcanzarlo todo, como dice nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos es como un puñado de levadura que se esconde en 3 medidas de harina hasta que ¿qué? Hasta que todo fue correcto, leudado. La iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia se mueve conforme al reino de Dios y es un agente de expansión del reino de Dios. Es un representante
del reino de Dios, un heraldo del reino de Dios. Y por lo tanto, no puede permitirse a quien es heraldo del reino de Dios, a la iglesia del Señor, que se comporte indecentemente o desordenadamente. Se requiere y se espera de ella que pueda obrar con decencia y con orden. Uno de los padres de la iglesia, llamado Basilio el Grande, decía acerca de esto de esta manera: Pablo se refiere a la forma de vida decente y ordenada en la sociedad de los fieles, donde se mantiene la relación que existe entre los miembros del cuerpo. Lo que Basilio estaba diciendo en este contexto es que para que el mismo cuerpo pueda ser funcional, necesita la decencia y el orden. Somos miembros de un mismo cuerpo, ¿cierto? Para que este cuerpo pueda ser funcional y pueda entonces realizar lo que debe realizar, debe tener decencia y orden. Es necesario que esto acontezca. Y de aquí entonces se expande a todo el resto de la vida de los fieles. Es lo que dice Basilio aquí. La vida decente y ordenada en la sociedad de los fieles. Arguye e implica al mismo tiempo que los fieles no solamente tienen comunión dentro de la iglesia y luego van para allá y allá afuera entonces tener comunión con los impíos y llevar una vida indecente y desordenada. No es eso, sino que implica de las palabras del apóstol Pablo, Basilio el Grande, diciendo en este contexto que los fieles conforman una sociedad, su propia sociedad, una sociedad que sigue los estándares, los principios, regulaciones que el reino de Dios tiene. Y ellos lo hacen comenzando en la iglesia primero. Esto no debería sorprendernos. Incluso para el juicio, estas cosas estaban en la presencia de la mente del apóstol Pablo y de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Pablo mismo en este mismo contexto de esta misma carta decía cómo es que hay necesidad de que hay personas que teniendo pleitos, hablando de entre cristianos, teniendo pleitos, van delante de los incrédulos para que les juzguen. ¿Es que no hay sabio entre vosotros? ¿No hay ni siquiera uno? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? La iglesia de los santos debe tener tal sociedad de los fieles que de aquí se replique hacia afuera. La decencia y el orden se espera de tal manera para la iglesia que esa sociedad de los fieles pueda replicarse hacia afuera. Que no haya la necesidad de que juzgar en este aspecto deba ser llevado delante de personas cuyo criterio está envanecido o entenebrecido con el pecado delante de los impíos. Lo que Pablo está diciendo en medio de ello es que hay ahí una indecencia, hay un desorden. Porque la iglesia debería poder ser capaz de tener decencia y orden en estos asuntos también. Litigios entre los hermanos. La iglesia debe tener una manera decente y ordenada de atender esa situación. ¿Ya lo ven, hermanos? Que en todos los textos y pasajes que hemos estado tocando de esta mismísima carta del apóstol Pablo, aplica este principio que el apóstol Pablo ha estado mencionando. Incluye y se infiere de en medio de ello entonces, por supuesto, que si Dios quiere que se haga todo decentemente y con orden en la iglesia del Señor, la indecencia y el desorden vendrán entonces de aquellos que no quieren participar de la sociedad de los fieles, como decía Basilio el Grande. No quieren participar de la sociedad de los fieles, de la forma de vida decente y ordenada que caracteriza esta sociedad de los fieles. Y Agustín de Hipona va mucho más allá. Permítame citar en una de sus cartas a Evodio, que fueron varias, pero en fin, más adelante el que necesite la cita se la puedo dar. Agustín de Hipona en una de sus cartas al obispo Evodio dice: los que hacen disensiones y disturbios en la iglesia son los que parecen ser lo que no son. Está difícil de tragar. Y permítame explicar por si alguien no entendió lo que está diciendo Agustín aquí. Que las personas que están conduciendo a un desorden a la iglesia,
los que rompen con el orden de la iglesia, aquellos que van contra la forma y la estructura de la iglesia, es decir, de esencia y orden de la iglesia, aunque se muestran ser una cosa, en realidad lo que muestran ser no lo son. Eso es lo que Agustín está diciendo. Así valoraba Agustín la armonía de la iglesia, la paz de la iglesia, la unidad de la iglesia, la decencia y el orden de la iglesia. De hecho, lo dice precisamente en esa carta donde estaba conversando con Evorio sobre algunas cosas relativas precisamente al orden de la iglesia. En cómo algunas personas sencillamente pueden tener su propia opinión acerca de las cosas e ir en contra de la ordenanza de la iglesia. Y entonces levantar una disensión, un disturbio, un desorden en la iglesia. Más adelante podremos entender también, por otros pasajes en las otras predicaciones, que el Señor en medio de esto ha establecido, por supuesto, una estructura general en la que la iglesia debe valerse. Y que estos principios deben tener la gobernabilidad para con la iglesia. Que la iglesia cristiana es tanto más decente y ordenada cuanto más observa estos principios de decencia y de orden que el Señor establece en su palabra. Y aún así, como aprenderemos más adelante, Dios ha dado ciertas libertades para que el ordenamiento de una iglesia se cumpla a raíz precisamente de las necesidades que tenga la iglesia en sus respectivos lugares y momentos, siempre que no vaya en contra de los principios establecidos que Dios colocó. Concluimos en una reflexión al respecto con esta mención. Pablo ha dicho, pero hágase todo decentemente y con orden. El análisis introspectivo, es decir, que cada miembro debe tener en sí mismo y de sí mismo con respecto a esto, debe ser llevado a cabo de esta manera. ¿Estoy yo haciendo todo como miembro de la iglesia de Cristo decentemente y con orden? ¿O estoy yendo contra la decencia y el orden de la iglesia? Lo mismo aplica ahora como iglesia, no solo como miembro, sino viéndonos como iglesia. Como iglesia, lo que es pertinente o concierne a la iglesia hacer, ¿estamos haciendo todo decentemente y con orden? ¿O como iglesia estamos haciendo indecentemente y desordenadamente algunas cosas? Debemos analizar como iglesia nuestra conducta, nuestro proceder con respecto a esto. Porque Dios, como ha sido dicho, no es un Dios de confusión. Es un Dios de paz, un Dios de armonía, un Dios de decencia, un Dios de orden. Amén. Puestos de pie, vamos a orar para culminar esta enseñanza. Elevemos nuestra oración al Padre. Padre eterno, a ti, a quien damos toda gloria, honra, alabanza y honor por medio de Cristo tu Hijo, queremos rogarte que permitas que nuestro entendimiento no quede infructífero, sino que podamos caminar conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra y que podamos abrazar, Señor, tu palabra de todo corazón. Que no nos sea gravoso, Señor. Que no veamos, Señor, con fastidio el hecho de que tengamos que actuar decentemente y ordenadamente. Que nunca miremos con fastidio, Señor, la decencia y el orden. Que no queramos, como decía Agustín, causar disturbios o confusiones, saltándonos el orden, saltándonos la decencia. Ayúdanos, bendito Dios, a poder actuar decentemente y con orden. Sabemos, Dios mío, que tenemos faltas, que tenemos conductas inapropiadas en muchas áreas, tanto como miembros, ya hablando también como iglesia local. Hay cosas que nos has mandado a hacer, algunas de ellas las estamos haciendo. Las que estamos haciendo, en algunas las hacemos indecentemente y con desorden. Y hay otras que ni siquiera estamos haciendo y que han sido mandadas por ti. Y obviamente no podemos tener decencia y orden en aquello que ni siquiera estamos obedeciendo. Así que te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes. Primeramente, a ser voluntariosos, a ir realmente voluntarios, a hacer tu voluntad. Que nuestra voluntad se suscriba a la tuya, que fue revelada en tu palabra.
y que podamos actuar como tú demandas que actuemos. Y al hacer lo que debemos hacer, nos acordemos de este mandamiento que hoy ha sido explicado en medio nuestro, de parte de ti, Señor, y delante de ti. Que nosotros hagamos todas las cosas decentemente y con orden. Ayuda a nuestra iglesia. Oh Padre, y ruego por medio de este ruego también a aquellos que por otros medios, por medio del internet, Señor, por medio de las plataformas en las que se difunde esta enseñanza, que aquellos que escuchan también puedan sumarse en sus propios lugares y contextos, sumarse a este mandamiento que tú das, y puedan hacer todas las cosas decentemente y con orden, que puedan revisar, Señor, cada paso que dan, cada área, porque es muy amplio tu mandamiento, como dice tu palabra, pero hay sabiduría en él. Hay sabiduría en tu mandamiento. Ayúdanos, Señor, a aplicarnos de corazón pronto, diligente, dócil, noble a tu mandamiento, y que entonces todo se haga decentemente y con orden. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.